todos y los buenos espíritus navideños. No estaría llegando el espíritu navideño al Parlamento. No. Vamos a ir con ese tema hoy, con la ley que naufragó en diputados sobre financiamiento de campañas políticas, el alcance de este hecho, los cruces tan ingratos dentro del propio Parlamento. Y además va a estar acompañándonos hoy, vinculando el tema de, bueno, los dineros, la eventual corrupción y el financiamiento de partidos y de la política, el Gil Iribarne, que justamente desde la JUTEP tiene mucho para contar de lo que se hace, de lo que debería hacerse. Así que gracias, Mariano Malena, y bienvenidos todos a Esta Boca es Mía. Corresponde, porque además tengo entendido que algunos tienen vínculo más personal, un abrazo muy particular a la familia de Daniela Paisé, sí, perdón, la familia de Daniela Paisé, que ha también estado en el programa a través de algún móvil en alguna oportunidad y que por las cosas que uno va leyendo en los twitters suscitaba mucho respeto y mucho cariño desde todos los frentes. Creo que me crucé incluso con un tuit de Amorín Valle reconociendo un gran valor de Daniela Paisé como contrincante en los debates, digamos, respetando ante todo a las personas y a los pensamientos diferentes. Y eso hoy, en el mundo que vivimos, me parece que es un valor que está muy bueno destacar. Bueno. Pero, Alfredo, ¿vos trabajaste con ella? Sí, nosotros militamos con Daniela varios años juntos en la Asamblea de Uruguay, la verdad en el mismo lugar. Era el referente político de la agrupación donde yo estaba. Y bueno, yo después me fui de la Asamblea de Uruguay, pero siempre quedamos con muy buena relación. Y siempre me acuerdo la memoria fotográfica que tenía. Daniela era de las personas que te recitaban el estatuto de artículo por artículo. Era una cosa de esas que... Y eso como parlamentario es muy útil, porque realmente se acordaba mucho. Y muy laburante y... La verdad, sorprende y duele porque era una cosa inesperada. A veces uno la muerte de alguna gente no la espera. No era el caso de Daniela. Sí, sí. Y la verdad que da tristeza, da tristeza. Un abrazo grande a todos los compañeros y a la familia de ellos. Bien. Comparto ese sentimiento de tristeza de Alfredo, lo comparto. La conocí personalmente. En una ocasión intercambiamos por las redes sociales también. Yo leía sus cosas, sé que ella leía las mías también, siempre mirando con respeto y con tolerancia a la opinión del otro. La impresión que me he formado en estos años de su trabajo político fue la de una persona que hizo un aporte positivo, constructivo a la democracia uruguaya, comprometida con sus ideas, pero manteniendo el nivel en los debates y en la discrepancia y cultivando un estilo de hacer política que quizás era propio de generaciones que hoy son minoría ya en el país, un estilo de respeto, un estilo de altura, un ejemplo yo creo para quienes sienten y aman la política más allá de las ideas que profesan o el partido al que adhieren. Ese estilo es el que permite una convivencia pacífica y una construcción entre todos de la democracia uruguaya. Bien, ejemplo de todo lo contrario es lo que se vivió puntualmente en el Parlamento ayer. Repasemos, director. Partidos políticos, modificaciones a la ley 18.485. Se está votando. 49 en 87 negativa. En esta sala hay gente que no quiere que le controlen los ingresos que va a tener en la próxima campaña electoral. Estas alusiones que quieren dotar de determinadas intencionalidades no son de recibo. Es que hoy el Frente Amplio no tuvo los votos para poder avanzar en un proyecto que transparentaba las finanzas de los partidos políticos. No importa si faltaron votos del Frente, este es un fracaso del sistema político, que no se anima a dar la cara y decir claramente de dónde viene la plata y cómo la gasta. Acá todos sabemos que hay otra intencionalidad, que es al contrario, que es favorecerse con leyes que quieren sacar a prepo de una manera bastante velada o no velada, beneficiarse en la campaña electoral que viene. Diputado... No estoy acusando a nadie, presidente. Bueno. Las reglas del juego electoral y del juego democrático
¿Son reglas del consenso o terminan siendo una imposición autoritaria? Porque no puedo creer que las campañas en el Uruguay se estén financiando con procesos de ventas de tortas fritas, de empanadas y de novillos. Yo diría más, necesitaríamos frigoríficos enteros. ¿Qué queda después de las acusaciones que se han realizado hoy? Esta bancada en el día de hoy fue traicionada por un legislador llamado Darío Pérez, porque en el día de hoy... No puede hacer alusiones, señor diputado. Lo sé, pero es así. Porque la verdad es que la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, después de todos los agravios, ¿cómo van a venir a hablar con nosotros? ¿Cómo van a levantar las acusaciones que aquí se hicieron? Lo que no existe aquí es voluntad para tratar un proyecto que presentó un solo partido de los 6 partidos que tiene el Parlamento de representación. Creo que es un día triste hoy. No es fácil. Para usted lo será, señor, Sí, porque no, perdió. Es un día triste para este Parlamento. No discuta conmigo, señor diputado, ni me aluda, ni me vuelva a aludir. Le voy a pedir que no me vuelva a aludir. La palabra, y menos del modo que lo hace. Pero, presidente, si yo ni siquiera terminé de hacer uso de la palabra y usted me está aludiendo. Hoy se negó la posibilidad de discutir y después de resolver. Y los que somos minoría seremos minoría y los que son mayoría serán mayoría. Pero no dan la cara en este debate. Y ese es el problema de fondo. Bien. Yo diría que es un día triste para el sistema político todo. Sí, sí. Ahora, intentemos bajar el tema tierra y tratar de encontrar el punto, el fondo de esto. El proyecto de ley de financiamiento de campañas políticas sonaba a todas luces algo absolutamente necesario si se quiere apostar a la transparencia y a la democracia. Bien. ¿Por qué fracasa, por qué naufraga en diputados este proyecto? Seguro que todos tendrán visiones distintas. Hay en el fondo una pregunta que se me hace bastante relevante y es, ¿fracasó por cuestiones electorales o fracasó por cuestiones de intereses personales o de bolsillos personales? Creo que esto tiene otros ribetes, aunque parezca que en realidad todo tiene que ver con la transparencia de las campañas políticas. No sé, me animo a plantearlo en ese sentido. Pero antes vamos a escuchar lo que tiene para decir sobre este episodio y las razones Iván Posada, diputado del Partido Independiente, que está con Tania Melgar. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, estábamos escuchando el repaso en el tape de todas las opiniones en esta sesión bastante acalorada que se dio en la jornada de ayer en Diputados, que lo que pretendía era levantar el receso parlamentario para que se le pudiera dar tratamiento a este proyecto de ley. Proyecto que en realidad se estaba tratando en la comisión de diputados correspondientes desde el mes de abril, pero desde hace un mes ya se había finalizado y algunas propuestas de la oposición no habían sido escuchadas. Ese es uno de los puntos que vamos a estar conversando con el diputado Posada para que nos pueda explicar un poco por qué sucedió lo que pasó ayer, que en realidad no se terminó levantando el receso y por lo tanto no se le da tratamiento hasta la próxima legislatura. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, yo no hablaría de fracaso, porque en realidad lo que fracasó fue la intención del Frente Amplio de considerar un proyecto sin tener en cuenta a los demás partidos de oposición. El Frente Amplio, después de varios meses y sin que haya habido una instancia de debate en la comisión, el proyecto se puso a consideración y fue aprobado con los votos del Frente Amplio sin dar lugar a estudiar y analizar las distintas propuestas de modificaciones que estaban arriba de la mesa. El Frente Amplio decidió también por su cuenta, sin el acuerdo con los demás partidos políticos, tratar de que en el día de ayer este tema fuera considerado. Era notorio que los demás partidos políticos no estábamos de acuerdo porque hay primero aspectos procedimentales que no se cumplieron. No se dio la instancia de debate en el ámbito de la comisión analizando las distintas modificaciones que habían sido propuestas. Segundo, llegábamos a la instancia de ayer sin conocer absolutamente lo que se iba a hacer. Es decir, se sabía que tenía en principio mayoría el proyecto aprobado por el Senado, pero se nos había anunciado que se iban a hacer esas modificaciones. ¿Cuáles eran las modificaciones? No sabemos, ese es el problema. No, las propuestas por ustedes que no se pudieron analizar. Hemos propuesto varias modificaciones porque hay problemas de redacción. Nosotros creemos, por ejemplo, que los estados contables de los partidos políticos deben ser analizados por el Tribunal de Cuentas de la República.
no por la Corte Electoral, que no tiene recursos para aplicar a una tarea de esa naturaleza. Digo, varias modificaciones que de alguna manera estaban planteadas y que no hubo posibilidad de discutir. Entonces, acá de lo único que se puede hablar de fracaso es de la intención del Frente Amplio de levantar el receso para considerar sí o sí un cambio en las reglas de juego. Porque ese es el otro tema, el tema de fondo. Si este proyecto de ley hubiera sido discutido y aprobado antes de julio, bueno, había 6 meses para adecuarnos a una nueva realidad. Pero resulta que, mientras tanto, está la ley vigente. Todos los partidos políticos hemos actuado de acuerdo a la ley vigente. A partir del 1 de enero, si se hubiera aprobado esta ley, este proyecto de ley, significaba que cambiaban las reglas de juego. Y cosas, hechos, que de alguna manera hoy son perfectamente legales desde el punto de vista de del financiamiento de los partidos políticos, pasaban a ser ilegales. Entonces, eso no se puede hacer en el medio de una campaña política. Las reglas de juego tienen que desarrollarse durante todo el resto de la campaña política. Nosotros lo que planteamos fue que este proyecto se le hicieran las modificaciones correspondientes y que empezara a regir, se votara y empezara a regir el 1 de julio del 2020 de forma tal de tener, digamos, criterios y reglas iguales durante toda la campaña electoral. Eso es lo que estaba planteado. Victoria, te escuchamos. Bien, ahora, ¿qué hacemos o cómo podemos de alguna manera procesar el otro mensaje? El mensaje que desde el oficialismo se está dando y que también suena lógico. Entonces, por eso cuesta llegar a un equilibrio justo. ¿El mensaje cuál es? La oposición no quiere transparentar cómo se financian las campañas políticas. Entonces, ¿qué hacemos con ese dato? Cierto. Bueno, pero ese no es cierto, porque el dato relevante es que el Frente Amplio no quiso, en el ámbito de la comisión, llegar a los acuerdos necesarios, ni siquiera dio la posibilidad de discutir las distintas modificaciones que se plantearon. Y en el día de ayer nos enfrentábamos a una situación de considerar un proyecto de ley en el cual se nos había anunciado que iba a haber modificaciones, pero que no conocíamos esas modificaciones. Eso es una forma absolutamente irregular en lo que tiene que ver con el funcionamiento parlamentario. Y además, las reglas de juego no se pueden cambiar en el medio de una campaña electoral. Reitero, si el proyecto se hubiera aprobado el 1 de julio de este año, era una cosa. Había 6 meses para hacer un proceso de adecuación. Pero ya estamos en el medio de las campañas electorales y las reglas de juego no pueden ser cambiadas en el medio de una campaña electoral. La pregunta que sigue es obvia. ¿A quién habría perjudicado que se cambiaran las reglas de juego a mitad de la campaña electoral? A todos los partidos políticos, porque en realidad hay un problema de adecuación en cuanto a exigencias que se establecían a partir del 1 de enero y que no había habido un proceso, ni siquiera una regulación, de una reglamentación de las mismas. O sea que estábamos en un problema serio, porque se nos exigía un determinado nivel, o se nos exige, de haberse aprobado la ley, un determinado nivel de exigencias que los partidos políticos no estaban en condiciones de cumplir y íbamos a quedar todos absolutamente en una situación de irregularidad. Bien. ¿Y cómo se salda este cruce del que todos hemos sido testigos entre parlamentarios? ¿Cómo se sanea esa situación? ¿Suelen llegar a ese tono o fue excepcional, digamos? Yo creo que fue excepcional, quiero creer que fue excepcional, ese no es el tono habitual dentro de la Cámara de Diputados. Creo que de alguna manera los ánimos se caldearon y el hecho al que se enfrentó el Frente Amplio de no tener los votos para plantear la discusión generó dentro de la propia bancada del Frente Amplio, digamos, una clara situación de enojo. Pero lo primero, el proyecto está aprobado en el seno de la comisión con este problema de procedimientos. Bien podría este mismo proyecto ser enviado o crear una comisión especial y analizarlo nuevamente, incorporar las modificaciones que se entiendan necesarias y volver a la consideración del Pleno. No hay ningún impedimento. Lo que se hizo ayer fue simplemente evitar su tratamiento levantando el receso. Bien. Ese es el dato de la realidad. Lo que nosotros hemos planteado...
Perdón, usted entiende que es muy probable que sea por cómo terminó la sesión ayer o la posibilidad de seguir realizándole modificaciones. Entiende que es muy normal si desde la ciudadanía lo que queda es, hay una clase dirigente política que se va a defender entre sí y que no van a querer que esto finalmente se transparente. ¿Qué se le dice a esa la voluntad gente? política, la voluntad política de, y en este sentido hablo por el Partido Independiente, es de que se apruebe un proyecto en este sentido. Nosotros creemos que los partidos políticos cumplen un rol clave en el funcionamiento de la democracia uruguaya. Y como tal, el financiamiento de los mismos es un aspecto sustancial que debe ser claramente mejorado. Y esta ley supone en varios aspectos una mejora. Por tanto, nosotros con las modificaciones que entendemos que son necesarias realizarles al proyecto de redacción y demás, estamos en condiciones de discutir este proyecto. Eso sí, creemos que las reglas que se establecen, los cambios que se establecen deben de regir a partir de la próxima campaña electoral, porque esto no tendría sentido, porque sería imponer condiciones diferentes cuando ya la campaña electoral se inició. Bien. Iván Posada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Tania. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bien. Muchas gracias. Siguen ustedes, Victoria. Vamos a piso. ¿Qué reflexiones hacen ustedes sobre este episodio? ¿Vero? Bueno, yo creo que coincido con, en este caso, el diputado, que no se puede aprobar un proyecto de estas características levantando un receso y debatiéndolo en plena campaña electoral. Porque es claro que el proyecto, en este contexto, perjudica a algunos y beneficia a otros. Y entonces, los intereses electorales es imposible que no estén vinculados en ese debate parlamentario. En ese debate parlamentario lo que había es un grupo que se siente que de aprobarse este proyecto va a quedar en desventaja en campaña electoral y otro que cree que el momento es ahora para aprobarlo porque no tiene más tiempo. Yo creo que, además, si vemos la historia que ha tenido este proyecto, más que nada se aceleró cuando aparecen figuras como la de Juan Sartori poniendo mucho dinero en los medios de comunicación. El Frente Amplio apura para aprobar el proyecto y lo que está pasando ahora es esto. No se pueden cambiar las reglas del juego en la mitad de la campaña, coincido con esto, y el tema de la transparencia, bueno, yo creo que el argumento de transparencia que el Frente Amplio esgrime, me hubiese gustado verlo en la cantidad de investigadoras que el Frente Amplio no aprobó, por ejemplo. Acaba de no aprobar la del diputado Placeres en Envidia. Por ejemplo, y después tenemos, ya lo vamos a estar ahondando, un montón de proyectos que apuntan a la transparencia, con una junta de transparencia con presupuesto muy bajo, con muy pocos recursos. Creo que son más de 9 los proyectos que se presentaron. Ya nos dirá no se aprobó ninguno. Entonces, el argumento de la transparencia no vamos a subestimar, no corre. Acá lo que hay son temas electorales y es de orden que en la mitad de una campaña electoral evidentemente la oposición no va a contar con los votos. Después tenemos a Pérez que está tomando clara revancha respecto a la sanción del fin de semana, ¿no? Bien. Otro tema para analizar. Bien, pero queda por fuera del debate de fondo. Yo creo que en este momento sí. ¿Coincidís con Verónica, Alfredo? ¿Por qué no se aprobó? Porque para mí no estamos todavía en campaña electoral, estamos en una pre-campaña electoral. ¡Qué momento! Y por la ley que rige, no estamos en campaña electoral, no podemos estar en campaña electoral. Mucha gente se las ingenió para evadir la ley, ¿no? Por supuesto, y ahí es uno de los efectos. Yo lo que creo ¿Quién puede tirar la primera piedra en esto de la transparencia? Nadie, porque todo el mundo, todo lo que están diciendo que los empresarios bancaron, yo vi actos del Frente Amplio con empresarios poniendo guita para campaña. O sea que no vengan a decir que solo los empresarios bancaron. Están haciendo campaña. ¿Puedo terminar, corazón? Parece Pascale. No seas mala, déjame terminar. No te sientas aludido. No, ahora... Entonces... Con eso ya le diste tres horas más de cámara, mira. Bueno, el tema es, lo que yo creo que se precisa es una ley de financiamiento de partidos políticos. Lo que no se puede hacer es una ley impuesta por un grupo u otro. ¿Tá? Tiene que ser una ley de consenso porque tiene que regir para todos y todos en igualdad de condiciones. La ley que está en el Frente Amplio, evidentemente, no le satisfacía al resto de la oposición, Unidad Popular incluida, porque los porteños se desprenden, pero esta vez parece que tampoco le servía. Tuya, Ligia. Entonces, yo creo que hay que hacer una ley urgente, sí, porque me parece que está mal que se financie como se financian las campañas electorales y tiene que ser de consenso. Entonces, no me vengan a hablar de transparencia cuando todos sabemos de que hubo mucha gente, sin ir más lejos, un empresario naviero o los tabacaleros ponían plata en todos los partidos. O sea que no vengan a decir que solamente ponen algunos y otros no. Están en todos.
No se puede imponer. Hay que acostumbrarse. Esto que vimos ahora hay que acostumbrarse para la próxima legislación, porque nadie va a tener mayoría parlamentaria. Y que me digan de que Darío Pérez es traidor. Yo, Darío Pérez no me importa, pero me parece que es un poquito... Te voy a pedir un favor sobrehumano, que aguantes, pero tengo que hacer una pausa. Pues podés, ya venimos. Después de la alusión.